Ahí estamos. Bueno, buen día, bienvenidos a todos a este nuevo seminario que organizamos desde el Instituto de Estudios de Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo de la Universidad Nacional de Río Negro, el CITECDE. Creo que es el 7º seminario que hacemos este año, seminarios que estamos haciendo aproximadamente cada 15 días, y este sería el último de la primera mitad del año porque empezamos el receso de invierno, ¿no? El seminario de hoy va a estar a cargo de las doctoras Noelia Burghardt y Ana Clara Carro, que nos van a presentar su trabajo Producción Pública de Medicamentos y Vacunas, Análisis Histórico y Políticas Científico-Tecnológicas con foco en el caso argentino. Noelia Burghardt es licenciada en Biotecnología y doctora en Ciencias Básicas y Aplicadas por la Universidad Nacional de Quilmes y trabaja como investigadora adjunta del CONICET, en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, la ANLAP. Sí, es profesora de la Universidad de Quilmes y se especializa en producción, purificación y caracterización de proteínas recombinantes mediante técnicas biofísicas. Y Ana Clara Carro es una compañera del instituto, es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Química Biológica por la Universidad de Buenos Aires y realizó un MBA en Gestión de la Innovación en Ciencia y Tecnología de la Fundación Getúlio Vargas en Brasil y una diplomatura en Diseño y Evaluación de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y actualmente está cursando una beca postdoctoral del CONICET. Les comento brevemente cuál es la dinámica del seminario. Los seminaristas, las conferencistas van a exponer en alrededor de media hora y después vamos a dar lugar a las preguntas que las pueden ir también escribiendo en el chat. Si alguno no tiene micrófono o cámara, o llegado el momento se anotan simplemente en el chat y yo les doy la palabra. Antes de darle la palabra a Ana Clara y Noelia, simplemente invitarlos al próximo seminario, que como les decía va a ser después del receso de las vacaciones de invierno, el 2 de agosto, que va a estar a cargo de Gastón Blasky, Jessica Sarmiento y Agustín Rivas, y el título del seminario es Diferencias provinciales en la vinculación técnica en el agro argentino, un análisis exploratorio a partir del Censo Nacional Agropecuario 2018. Y finalmente, decirles a todos que están invitados a exponer sus trabajos, a enviarnos sus trabajos para exponer y compartir con nosotros en futuros seminarios, así que está abierta esa invitación también. Los dejo entonces con Ana Clara y Noelia. Bueno, muchas gracias por la invitación y toda la presentación. Voy a arrancar yo. Les cuento primero que los datos que vamos a presentar hoy son parte de una publicación que salió recientemente en el libro de Filosofía e Historia de la Ciencia y Sociedad en Latinoamérica, que hicimos en colaboración con otros compañeros. ¿Sí? Este artículo está dividido en 4 secciones y entonces la presentación de hoy también la vamos a dividir en estas mismas 4 secciones. Arranco entonces primero con la caracterización de la industria farmacéutica privada. La industria farmacéutica, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue altamente innovadora. Se desarrollaron muchas nuevas moléculas en esa época, como por ejemplo la penicilina. Pero actualmente esta industria tiene un modelo pseudo innovador, más que nada porque está focalizada en obtener maximización de ganancias y está regida por intereses del mercado. Esto se puede visualizar fácilmente al comparar la cantidad de medicamentos que son listados por la Organización Mundial de la Salud como esenciales, que al día de hoy son 557, mientras que en distintos países la cantidad de medicamentos comercializados son muchísimos más. En el caso de Argentina hay 11.300 principios activos comercializados, los cuales se encuentran en 20.000 presentaciones diferentes. Esto lleva a distintos problemas. Por ejemplo, al haber tantos principios activos y tantas presentaciones diferentes, puede haber confusiones y hay pacientes y personas que consumen medicamentos que no deberían o de la forma que no se deberían consumir, y esto lleva a sobremedicación, que es la tercera causa de muerte. Y por otro lado,
al estar regida esta industria por intereses del mercado, aquellos medicamentos que no generan ganancia, no son producidos por la industria, como es el caso de los medicamentos que se utilizan para tratamientos de enfermedades desatendidas o conocidas como medicamentos huérfanos. La razón por la cual hay tanta cantidad de medicamentos, mucha más cantidad de la que está en la lista de la OMS, es que las empresas, para mantener su monopolio en el mercado, han empezado a implementar distintos tipos de estrategias, como por ejemplo la producción o el desarrollo de medicamentos que se conocen como Me Too o Yo También, en donde los principios activos que ya están en el mercado y que ya se sabe en el tratamiento que tienen, son modificados levemente químicamente y se vuelven a patentar, con lo cual se genera una sobreoferta de moléculas de principios activos que son similares, muy parecidos, y que en realidad no presentan un mayor valor terapéutico. Por otro lado, al estar focalizada la industria privada en desarrollar este tipo de medicamentos, para mantener, digamos, su monopolio, no invierte en otro tipo de moléculas que hoy en día son realmente importantes, como por ejemplo los antibióticos. El caso de la resistencia a antibióticos es un problema gravísimo en todo el mundo, y el último descubrimiento de un antibiótico fue en 1987. Volviendo de nuevo a mencionar los medicamentos que se denominan huérfanos, en el caso del tratamiento para el Chagas, el Besnidazol, se desarrolló en los 70 y los tuberculostáticos fueron desarrollados también hace décadas. No hay tratamientos nuevos. En esta tabla se muestra, es una tabla tomada del trabajo de Piñero y colaboradores del año pasado, se muestra que la mayoría de las moléculas nuevas desarrolladas en realidad presentan bajo o casi nulo valor terapéutico, no son realmente innovadoras. Muy poquitas, que serían los primeros renglones, las primeras líneas, son innovadoras. Además, para mantener monopolios, la industria farmacéutica utiliza las patentes, ¿no es cierto? Las patentes fueron implementadas con la idea de que se incentive la innovación, porque los procesos de innovación de nuevas moléculas con actividad farmacéutica son muy largos y requieren de mucha inversión monetaria. Entonces, la idea era que se les otorgue un monopolio legal temporal a las empresas que inviertan en investigación y desarrollo para retribuir esos gastos en innovación. Actualmente, las empresas están implementando estrategias como el evergreening para obtener extensión de patentes a través de estrategias legales, comerciales o tecnológicas. Por ejemplo, un mismo principio activo se puede patentar bajo otro tratamiento, o cuestiones así. Entonces, esto hace que las empresas sigan teniendo monopolio sobre ciertos medicamentos y puedan fijar los precios de acuerdo a sus intereses, que son maximizar ganancias. Y entonces son precios altos. Por otro lado, cuando caen las patentes y se empiezan a producir genéricos, muchas empresas lo que hacen es ponerle precios a esos genéricos muy similares a los precios de los originales. Eso se conoce como efecto murciélago. Entonces, esas empresas que no tuvieron gasto en el proceso de desarrollo, investigación y desarrollo de las moléculas, producen el genérico, igual están cobrando precios altísimos para comercializarlos. Otro problema que pueden traer las patentes es que al tomarse como una carrera y una competencia, desincentiva la colaboración científica para el desarrollo de nuevos tratamientos y nuevas moléculas. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto cuesta desarrollar un medicamento? ¿Cuánta plata del precio que cobra un laboratorio farmacéutico por medicamento realmente corresponde a la retribución por esa plata que gastaron en desarrollarlo? Según la industria privada son aproximadamente 2.500 millones, pero investigaciones independientes dicen que es mucho menos. Lo que no se menciona mucho es que las fases iniciales de todas las investigaciones en realidad son financiadas por inversión pública de los estados. En esta diapositiva muestro un par de ejemplos para analizar.
En la primera figura se muestra una comparación entre los gastos en marketing e investigación y desarrollo de distintos laboratorios farmacéuticos. Es evidente que los laboratorios gastan mucho más en marketing que en investigación. Y en el otro esquema, que es un tema que está muy en boga ahora, se muestra el porcentaje de financiamiento de los gobiernos y de los privados para el desarrollo de las vacunas para COVID. Se ve que en prácticamente todos los casos de inversión de los gobiernos, en algunos casos es mayor la inversión de los gobiernos que los privados, pero sin embargo, en el caso que es menor, de todas formas, esa inversión suele ser, es realizada en las etapas en donde hay mayor riesgo, y las empresas farmacéuticas ingresan a invertir en las etapas de desarrollo final de los medicamentos, pero después son ellas las que se quedan con las ganancias y con la propiedad intelectual, y no hay retribución por la inversión que hacen los estados. Entonces, una de las estrategias que pueden tomar los estados para afrontar todos estos problemas que surgen a partir de los mecanismos y las estrategias que están adquiriendo las empresas farmacéuticas es la producción pública de medicamentos. Esta producción pública permite reducir costos, establecer precios testigos. Vamos a ir viendo eso en el resto de las diapositivas. Entonces, en el caso de Argentina, vamos a ver ahora un breve recorrido histórico de la producción pública de medicamentos. Y ese recorrido lo vamos a dividir en dos etapas. Una en la cual hubo un bajo protagonismo de políticas y de medidas relacionadas con la producción pública de medicamentos, y además hubo mucha alternancia y discontinuidad de políticas públicas relacionadas con justamente el acceso a medicamentos en general. En esta figura se puede ver un esquema de los distintos puntos que voy a ir mencionando en las siguientes diapositivas. La idea es que se observe que las medidas relacionadas con políticas relacionadas con medicamentos están marcadas con círculos azules, y las que están relacionadas específicamente con producción pública de medicamentos están en círculos verdes. Y se ve claramente que hay poquitos círculos verdes, por eso decimos que hubo pocas políticas dirigidas hacia este sector en esta etapa. El primer laboratorio de producción pública de medicamentos fue el Instituto Bacteriológico, que hoy en día se conoce como la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, Dr. Carlos Marullán Anlis. Es hoy en día una de las instituciones clave, súper importantes en el sector científico-tecnológico y en el sector sanitario, y en este momento está conformado por un gran número de institutos que están listados en la diapositiva. Algunos de ellos, los cuales están subrayados, siguen produciendo medicamentos, vacunas, sueros y antivenenos. En el momento de su creación, el Instituto Bacteriológico, además de vacunas y sueros, también producía medicamentos para atender enfermedades infecciosas. Fue en 1916 su creación, y para esa época en nuestro país la industria farmacéutica estaba conformada por laboratorios alemanes. En la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Argentina, por presión de los Estados Unidos, le declara la guerra a Alemania, y entonces expropia los laboratorios alemanes que tenían fábricas en el país. Y se va a crear a la empresa medicinal del Estado en 1946, que estaba orientada a proveer medicamentos a la sociedad. Tenía una provisión de más de 100 especialidades medicinales, cerca de 90 estaban producidas en el Malbrán, y el resto en laboratorios privados. En esa época además se implementaron un montón de otras políticas sanitarias claves, llevadas adelante por Ramón Carrillo, quien fue el primer ministro de Salud de nuestro país. O sea que además de la producción de medicamentos, también hubo construcción de hospitales y medidas para reducir la mortalidad por distintas enfermedades, que llevaron a que la esperanza de vida de nuestro país aumente de 61.7 a 66.5 años. Luego, más adelante, en 1963, se creó la planta de proteínas plasmáticas en la Universidad Nacional de Córdoba,
la cual fue financiada directamente por fondos reservados de la presidencia de ILIA. Este es el único laboratorio que fue creado con este tipo de inversión. Esto demuestra la importancia que le dio ese gobierno a la producción de medicamentos y al control del mercado de medicamentos, que se reflejó en la sanción de las leyes conocidas como Oñatibia, las cuales generaron un gran revuelo en la industria farmacéutica privada, que aplicó todo su lobby para que sean canceladas. Estas leyes solicitaban, obligaban a las empresas a que presenten una declaración jurada de costos y congelaron precios de medicamentos. Y entonces, bueno, se dieron muchas movilizaciones y se dio presión incluso internacional para que se den de baja estas leyes, las cuales finalmente fueron derogadas por Onganía. Y no fue hasta el regreso de la democracia con Alfonsín que se volvieron a tomar políticas con contenido social. En el gobierno de Alfonsín se creó un fondo de asistencia de medicamentos para permitir la compra de medicamentos en los hospitales. Y luego de ese gobierno empezó una etapa en donde se aplicaron políticas de carácter neoliberal que llevaron a la desregularización y a la extranjerización del mercado en general y obviamente el farmacéutico también, a la instalación de empresas multinacionales extranjeras en el país y a la pérdida de la industria nacional del sector y en general, ¿no es cierto? Y se tomaron medidas tendientes a la integración de la economía al sistema globalizado, como la creación de la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y la creación del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, donde se realizan las patentes de los productos. Además, en 1994 el país se adhirió al Acuerdo sobre Aspectos de Derecho de Propiedad Intelectual y en 1996 se derogó una nueva ley, se promulgó una nueva ley de patentes que derogaba la anterior. La ley anterior era la número 111 y no permitía el patentamiento de composiciones farmacéuticas, solamente de procedimientos. Eso fue lo que llevó a que en nuestro país haya una fuerte industria nacional y claramente esta nueva ley de 1996 frenó, digamos, puso un palo en la rueda a la industria nacional y fue más bien favorable para empresas internacionales. Pasamos ahora a la segunda etapa del recorrido histórico, en donde se empiezan a tomar medidas y aplicar políticas y normas que consolidan a la producción pública de medicamentos como política pública estratégica. En este caso, vemos que ya hay muchos más circulitos verdes que son medidas o eventos relacionados específicamente con la producción pública de medicamentos, pero obviamente también las medidas relacionadas con medicamentos en general fueron muy importantes para llegar a esto. Luego de la crisis de 2001 se decretó la emergencia sanitaria y se crearon el plan Remediar, se sancionó la ley de genéricos y se creó el programa médico obligatorio de emergencia. Todo esto para garantizar el acceso a medicamentos a los sectores más vulnerables de la sociedad. Unos años después, en el 2007, y gracias al gran movimiento llevado adelante por profesionales científicos, profesionales de salud y organizaciones sociales que crearon encuentros para la producción pública de medicamentos y una multisectorial para impulsar la producción pública de medicamentos, se creó la Red Nacional de Laboratorios Públicos, porque estos laboratorios, la mayoría de los laboratorios de nuestro país, surgieron más que nada en la época de los 90, para dar respuesta a necesidades sanitarias. En ese momento la gente no podía comprar medicamentos y entonces distintos municipios, provincias, universidades fueron creando sus laboratorios públicos, pero todos de forma particular, digamos, no como una política estatal. Entonces la creación de la RELAP fue para tratar de empezar a coordinar el trabajo de estos laboratorios que se encuentran a lo largo de todo el país, como vamos a ver más adelante. Además, se creó un programa de producción pública de medicamentos en el Ministerio de Salud de la Nación en 2008, se incorporaron a los laboratorios públicos como proveedores del Remediar y se dio una autorización especial de ANMAT para el tránsito federal de medicamentos huérfanos. Todo esto favoreciendo a la producción pública de medicamentos.
Finalmente, en 2011 se logró que se sancione la ley que declara de interés nacional la investigación pública de medicamentos, y en 2014 se sanciona la ley que crea a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Como se ve acá en esta diapositiva, entonces, los laboratorios de producción pública de medicamentos de nuestro país están distribuidos en todo, a lo largo y a lo ancho del país. Existen más de 30 laboratorios, y en este momento tienen distintas dependencias, hay mucha heterogeneidad entre ellos, de su jurisdicción y de su presupuesto y sus objetivos, pero en conjunto tienen la capacidad de fabricar el 80% de los medicamentos que están en el listado de medicamentos esenciales de la OMS. La creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos fue realmente un eje principal para el impulso de la producción pública de medicamentos. Su objetivo es fortalecer y coordinar la investigación básica y la producción pública de los medicamentos, vacunas e insumos y productos médicos. Como cada laboratorio es autónomo, la agencia tiende a promover e incentivar distintas líneas, digamos, pero no tiene injerencia sobre el funcionamiento de cada laboratorio. Y hasta el día de hoy, desde sus comienzos hasta el 2019, lamentablemente sufrió grandes recortes de presupuesto, pero al día de hoy está plenamente activa y tiene 3 lineamientos de trabajo en donde se intenta impulsar la articulación con el sector científico-tecnológico, el aumento de inversiones para que los laboratorios cumplan con las normativas de ANMAT y puedan estar registrados y certificados, y la articulación entre los distintos laboratorios del país. Buen día a quienes nos saludé. Después de este recorrido histórico veloz, claramente la historia en términos de producción pública es mucho más rica y por cuestiones de tiempo achicamos enormemente. Pero bueno, en términos de políticas públicas, el foco de la producción pública de medicamentos sigue estando, digo, así como Noelia comentaba que en su momento Emesta tuvo esta intención, sigue siendo la producción y el acceso de la población a medicamentos que no son de interés para la industria farmacéutica. Aquí hay solo algunos ejemplos, como puede ser el caso de la fiebre hemorrágica argentina, una enfermedad cuya distribución geográfica está bien acotada al sur de Córdoba, sur de Santa Fe, parte de la provincia de Buenos Aires, y esto hace que el mercado sea tan pequeño que la industria farmacéutica no se haya dedicado ni al desarrollo ni a la producción de medicamentos para tratamiento, ya que el único tratamiento que existe es el suero de convaleciente, y la manera de trabajar con esta enfermedad desde el sector sanitario es la aplicación de vacunas, en este caso una vacuna, la Candid, que está ahí, que es una vacuna de virus atenuado, que se produce en el Maiztegui, en el Julio Maiztegui de Lanlis, ¿no? Es un ejemplo muy claro de la necesidad de continuar trabajando con este foco en la producción pública de medicamentos. Otro ejemplo son los tuberculostáticos que se producen en nuestro país. No quiero extenderme mucho más, pero bueno, digo, no voy a seguir con tantos ejemplos. Además de que el foco está en enfermedades que son desatendidas, en casos, o la pandemia nos ha mostrado que también hay un interés renovado e importante en términos de soberanía, ya que durante la pandemia, por la incertidumbre que se generaba, porque básicamente no sabía el sistema sanitario cuáles eran los insumos que iba a necesitar, fueron 80 los países que suspendieron la exportación de principios activos, pero también de insumos, como decía, desde, no sé, barbijos y antiinflamatorios hasta casos como esta noticia es de abril de este año, ¿no? Continúan prohibiéndose la exportación de algunos principios activos, en este caso un antiviral. Así pasás, ¿no? Otro de los focos de interés en términos de política pública es el costo, la inversión en salud, ¿no? Que permite accesos. Noelia ya también estuvo trayendo algunos ejemplos a lo largo de la historia. Un ejemplo también muy claro es el que se relaciona con el misoprostol. Entre el año 2012 y el 2019 aumentó casi un 2000% el precio de este medicamento en el mercado. Pásame, ¿no? Y así es que el LIF, que es un laboratorio de producción pública de Santa Fe, comenzó con la distribución. Por supuesto, esto lleva inversiones
adopción de tecnologías, desarrollos, fuertes inversiones, me refiero también en términos de formación de recursos humanos, para conseguir que esta medicación llegue a distribuirse. Lo interesante es que en el caso del LIF, esto implicó que estuviese disponible por 1/3 del valor que tenía el misoprostol en ese momento. Así todo, millones de mujeres, decía una nota un poco tiempo después, seguían sin acceder al misoprostol. Y bueno, tenemos la noticia de que este año, vi que había alguien conectado del Profarse, así que me alegrará escuchar sus comentarios después, pero está anunciado que hace 2 años que el Profarse viene trabajando en la producción del misoprostol y que durante este año lo producirá a un 40% del costo, ¿no? En términos de costos y de inversión, claramente hay una disminución. Pasa, ¿no? Por fin. También a modo de ejemplo, en Santa Fe, que es probablemente una de las provincias que de manera más sostenida ha trabajado en la producción pública de medicamentos, tiene políticas orientadas a este sector desde hace mucho tiempo, solo entre el año 2016 y 2018 ahorró $55 millones. El LIF, este laboratorio, provee el 64% de los medicamentos de todo el sistema público y el 95% en el caso de atención primaria, ¿no? Son números más que relevantes cuando pensamos en el costo del acceso a, por supuesto, la salud la tenemos que pensar de manera más integral, pero el acceso a medicamentos es un aspecto, y es un aspecto importante y costoso. Para el trabajo miramos la última licitación que había en ese momento a nivel nacional, relacionado también a atención primaria, y lo que pudimos ver, los datos que tienen ahí, es que en 8 de 10 casos, a ver, pasá la diapo que está el gráfico. Aquí tienen 10 casos en que se presentaron laboratorios de producción pública de medicamentos a estas licitaciones. Y de los 10 casos, en uno, como verán, la viñeta nos marca que el precio era el mismo, ¿no? Ven que la relación es precio unitario, del laboratorio de producción pública sobre el más barato de la industria privada que se presentaba. En uno de los casos era el mismo precio, en otro era mucho más caro. Esto probablemente está relacionado con las tecnologías o el know-how que utiliza en este caso el laboratorio de producción pública, pero en el resto de los casos, que eran 8 de los 10, el promedio de costos estuvo alrededor del 73%. Y esto le permitió ahorrar, no me acuerdo el número, creo que estaba en la diapo previa, pero son solo en una licitación, ¿no? 170 millones de pesos permitió que ahorrara el Estado. Hay otro aspecto económico que también es relevante y que tiene que ver con el balance comercial. En general, el balance comercial es deficitario cuando uno va a ver estos números. El último de los estudios que se hizo sectoriales del año 2018, y de ahí son estos números. Quizás está un poquito chiquito el gráfico, pero se puede ver que el saldo comercial es negativo. Y hay diferencias, en realidad, cuando uno va a ver aquellos laboratorios de origen nacional en relación a los multinacionales. En el caso de los nacionales, este saldo es siempre positivo. Entonces, hay un trabajo aquí a realizar en términos de sustitución de importaciones, producción de principios activos, que por lo menos habría que explorar. De igual forma, habría un trabajo que hacer, hay datos, o sea, son datos que no tenemos, pero a través de la ley de compra argentino y de desarrollo de proveedores también se podría trabajar para entender cuánto se está adoptando o comprando de tecnología fuera del país y cuánto en metalmecánica local. Y así como les decíamos que tratamos de analizar distintos aspectos, hay muchos que entendemos que en los que todavía faltan análisis. Este es uno de esos casos, ¿no? Entendemos que también puede haber un impacto socioambiental que sigue invisibilizado o en el que se podría trabajar desde el Estado Nacional en términos principalmente ambientales, por un lado. Está claro que a nivel global, o sea, hay estudios, hay literatura especializada que trabaja estos temas, y en promedio la industria farmacéutica estaría emitiendo un 55% más de dióxido de carbono que otros sectores que uno intuitivamente entendería que son quizás hasta más contaminantes,
Y también es interesante ver que dos empresas, en este trabajo que está citado, hay que dos empresas que realizan productos manufacturados pueden tener niveles de facturación similares y diferenciarse en sus emisiones en un 500%. Es decir, probablemente desde, y por eso lo pongo en términos de probabilidad, ¿no? Pero faltaría explorar la posibilidad de trabajar junto con los laboratorios de producción pública, no solo en términos de emisión, digo, así como se pueden generar precios testigos, se pueden generar algunos procesos testigos que nos permitan posteriormente regular dentro de esta industria, no solo en términos de emisión, sino también en qué es lo que hacemos con medicamentos parcialmente consumidos, ¿no? Con las presentaciones que la industria farmacéutica suele tener en el mercado, con los envases de esos medicamentos, con los medicamentos que están vencidos. No hay regulaciones, ni hablar domiciliarias, ¿no? ¿No? En cuanto a impactos sociales, digamos, hay algo relacionado con accesos que está claro. Hay una tendencia a que la distribución sea federal, pero la realidad es que actualmente el 40% de los laboratorios de producción pública está en el AMBA, y que el medicamento como bien social permitiría, a través también de regulaciones, promover una desmedicalización de las comunidades. Pasa, ¿no?, que estamos repasadas de tiempo. Hicimos otro análisis más relacionado con las políticas científico-tecnológicas. Sabemos que una política industrial, por supuesto, debe incluir políticas no solo científico-tecnológicas, sino de protección de la industria infantil, de comerciales en general. Lo que tratamos de ver en el trabajo fue, bueno, cuáles de las políticas del sector científico-tecnológico se orientaban a un fortalecimiento de la PPM. Y lo hicimos a partir del año 2002, que es cuando Noelia les comentó que realmente cobraba relevancia en la agenda pública la producción pública de medicamentos. En términos de planificación, la primera planificación fue la del Bicentenario, que se inició a partir del año 2003, para implementarse a partir del 2006 finalmente. Y aquí, si bien ya estaba identificada la necesidad del acceso a medicamentos, ¿no?, y ya se había diseñado el plan Remediar, en realidad no figuraba como un área problema-oportunidad, así es como lo definía esta planificación, la producción pública de medicamentos. En la próxima planificación, quizá la primera planificación participativa, pasa, ¿no?, que estuvo relacionada con los lineamientos y con el Argentina, los lineamientos 2013-2015 y la Argentina Innovadora 2020, se convocaron algo así como 300 personas, esto está en los documentos del plan mismo, y el sector salud estaba conformado por representantes del Ministerio de Salud, de la ANMAT, fundaciones, pero los representantes de laboratorios farmacéuticos eran solo privados. Pasa nada. Cuando vimos algunas otras políticas de promoción, por ejemplo de financiamiento, se encuentran en la agencia o incluso en programas, la Agencia de Promoción Científica en ese momento, y la Agencia IDI, o incluso en el Ministerio, convocatorias del Ministerio, hay convocatorias orientadas al sector sanitario, en algunos casos incluso a medicamentos o a enfermedades endémicas, pero los financiamientos, los consorcios que se conforman en general están conformados por empresas del sector privado. Hubo una convocatoria en el año 2013 que fue específicamente dirigida a laboratorios de producción pública de medicamentos. Se conformaron 5 consorcios para este caso. Quizá porque vivo en Río Negro, pero quiero remarcar que si se fijan quiénes fueron los laboratorios beneficiados en estos casos, han sido laboratorios que están ubicados en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y listo, y La Plata, ¿no? O sea que hubo un financiamiento específico que terminó como acumulando o fortaleciendo federalmente a las mismas regiones de siempre. ¿No? Buscamos otros financiamientos, digo, en términos del ministerio en general, les dije, en COFECIT pasó algo similar, ¿no? Digo, por el tema de federalización uno piensa en otros instrumentos, como puede ser el caso del COFECIT, pero, de nuevo, la PPM no está presente, a pesar de que sí existen líneas orientadas a salud. Pasa que me desespera verla ahora. En pandemia, aquí
hubo financiamientos dirigidos, quizás no específicamente al área de salud, pero sí, inevitablemente hubo presentes actores de la industria farmacéutica y se identificaron 3 casos en los que se pudieron presentar, es decir, fueron financiados laboratorios de producción pública, como es el laboratorio Chaqueños, el CEPROCOR en Córdoba y el LIF, que ya les comenté antes, con distintos métodos. Actualmente el FUNARSEC, y creo que esto es un chivo en realidad, tiene abierta una convocatoria para producción pública de medicamentos y tiene 3 líneas estratégicas, ¿no? Producción de vacunas, antivenenos, antitoxinas, antivirales, siempre que sean para enfermedades desatendidas, y modernización tecnológica que permita adecuarse a la normativa del ANMAT. En términos también de promoción, información de recursos humanos, existe dentro de los temas estratégicos de CONICET, pensados a partir del Plan Argentina Innovadora, como tema, dentro de sustancias y productos químicos, la posibilidad de presentarse en análisis, diseño, desarrollo de productos para fortalecer la PPM. También hay otros programas que son quizás muy generales, como la formación de gestores tecnológicos, doctores en empresas, los doctores en universidades para la transferencia tecnológica, que podrían beneficiar a la producción pública de medicamentos, pero nuevamente no están pensados específicamente ahí, ¿no? Se ha incluido a la ANLIS como lugares de trabajo. Hubo becas cofinanciadas de CONICET el año pasado, becarias, todas mujeres, que ingresaron este año a CONICET de manera cofinanciada con la ANLAP. Tenemos la primera investigadora con lugar de trabajo en ANLAP, que ahí recién estuve hablando con ustedes, Noelia. Y en este momento también hay abierta, bueno, estas son las noticias de las becarias que ingresaron a CONICET cofinanciadas por la ANLAP. Y en este momento, les decía, en la próxima diapositiva, está abierta la convocatoria para nuevas becas cofinanciadas, 10 nuevas becas. También hay temas específicos para presentarse, ¿no? Vacunas huérfanas, diagnóstico, vacunas o especialidades medicinales para enfermedades huérfanas, diagnóstico o derivados de cannabis son los temas prioritarios establecidos por la ANLAP. Nos fijamos también de qué manera estaba trabajando o articulando el sector científico-tecnológico con los aspectos regulatorios. En general, como ven, hay como grandes no. Hubo una intención de financiar a través de programas de acreditación algunos laboratorios, pero esta línea estuvo inicialmente solo dirigida a los laboratorios genéticos forenses y después se discontinuó. Hubo un congreso de ciencia regulatoria donde hubo muy poca participación del sector científico-tecnológico, principalmente lo impulsó el Ministerio de Salud y la ANMAT, y en términos generales no hubo grandes articulaciones entre CONICET y la ANMAT hasta la pandemia. Y los programas específicos de acreditación para tránsito federal, que podrían pensarse y diseñarse, tampoco están. Es decir, como recién les mostramos, sí existe financiamiento para presentarse a proyectos que permitan modernización tecnológica para adecuarse a las normas, pero no están específicamente dirigidos. Es decir, los laboratorios de producción pública tienen que competir con la industria farmacéutica privada en esos casos. Y bueno, en términos de propiedad intelectual pasa algo similar. En realidad hubo un esfuerzo desde el ministerio por aumentar, por formar recursos humanos en la gestión de patentes, particularmente, que es el instrumento que más utiliza la industria farmacéutica, pero en realidad cuando uno va a ver la cotitularidad de esta propiedad intelectual con dependencias, por ejemplo, del Ministerio de Salud, es marginal, ¿no? No se está pensando en una estrategia conjunta. Si bien hay un aumento, y este aumento en general está relacionado con el sector sanitario, no lo es así con el sector público, ¿no? Sino con la industria privada. La vinculación tecnológica también fue impulsada desde el Ministerio de Ciencia a partir del año 2007, 2008, pero el fortalecimiento o trabajo en conjunto en este campo se da a partir de la conformación de la ANLAP, ¿no? Recién a partir del 2014 es que en la ANLAP empieza un proceso de vinculación y casi me animo a decir que durante este último año la ANLAP estuvo firmando principalmente acuerdos con muchísimas universidades nacionales e incluso con el CONICET para colaborar
y trabajar en conjunto. Y creo que con esto cerramos. Sí. Sí, bueno, los comentarios finales son resumen de lo que ya hablamos, así que si estamos cortos con el tiempo lo podemos saltear. Es brevemente un resumen, creo que lo tuyo también, ¿no? Sí, a ver. Sí, en general creo que lo a destacar es esto de que, bueno, las políticas de ciencia y técnica realmente se han orientado a una producción pública a partir de la conformación de la ANLAP, ¿no? Antes de eso, todos los instrumentos de promoción estaban pensados para el sector sanitario y eso obligaba a los laboratorios de producción pública a entrar en competencia con la industria privada. Podrían dejarlas puestas a los comentarios finales para que estén mientras hacemos los comentarios, así los leemos en más detalle. Gracias. Bueno, gracias chicas, gracias Ana Clara, gracias No, Noelia. perdón. No, por favor, no pasa nada, tampoco es tan grave. Bueno, abrimos los comentarios, tengo anotado a Hugo, a Paula Pérez y a Andrés. Podemos hacer una ronda de esos 3 comentarios y después si hay alguien más, hacemos una segunda ronda. Hugo, adelante. Bien, gracias, muchas gracias por la presentación. Todo el exceso de tiempo creo que estuvo perfectamente compensado por lo interesante que fue. En general y particularmente para mí, que trabajo cosas bastante compatibles con esta y pretendo explotar bastante de las ideas o datos que trajeron acá. Tenía unas preguntas muy mínimas, por decirlo en cierta forma. Quería consultarles, bueno, primero pedirles si pueden volver a poner la fuente de donde proviene esta presentación, su trabajo, como para buscarlo y leerlo. Y quizás allí encuentre algo, pero también quería preguntarles acerca de literatura sobre pseudoinnovación. Eso por un lado. Y por el otro, yo hace unos... básicamente quería saber si hay alguna forma de relevar aquello en lo que... O mejor dicho, ¿cuál es la mejor forma de relevar aquellas estrategias o cosas que ANLAP está haciendo más allá de estas campañas de comunicación que tiene cada tanto? Por ejemplo, hace poco no, fue hace como un año, le había preguntado a quien era en su momento, no sé si director o presidente de ANLAP, que dio una conferencia en un evento y dijo que no había una estrategia coordinada, por ejemplo, para el caso de enfermedades desatendidas, que era algo que se iba relevando y viendo sobre la marcha, si encontraban algún laboratorio, si aparecía algún laboratorio promocionando o avisándoles que están haciendo algo. Bueno, ahí veían cómo coordinaban esfuerzos o proporcionaban algún tipo de recursos de algún tipo, pero me dijo que no había nada pensado puntualmente para enfermedades desatendidas en ese momento. No sé si ustedes tienen alguna información adicional o pueden dirigirme a alguna buena fuente de ese tipo de cuestiones. Sí, bueno, primero con respecto al artículo... Perdón, hacemos una ronda de preguntas y después responden todos juntos. No sabía. Sí. Hugo, ¿listo? Sí. Bueno, Paula, tu turno. Bueno, buenos días, gracias por la presentación. Me parece súper interesante que estemos al menos discutiendo estos temas y pensándolos, que es lo más importante. La primera consulta era en realidad una observación o un comentario respecto a lo que dijo Noelia de la ley de ILIA. El comentario es que fue contemporánea a la creación de la FDA en Estados Unidos y no solo orientó a la producción de costos, sino también tuvo una fuerte impronta en la implementación en Argentina de las buenas prácticas de fabricación, es decir, de establecer un control de la producción, no producir cualquier cosa, sino producir bajo ciertos lineamientos. Esa ley no se implementó y no se aplicó en Argentina hasta 1992, luego de las muertes que se generó con el propóleo. Estaba la ley, pero no estaba reglamentada. Entonces, bueno, eso por ahí un comentario
como para ponerlo en tema y ubicarlo en el espacio. Es una ley muy importante para nuestro país. Y el comentario era acerca de las misiones que citó Ana. No sé la fuente, por ahí no lo vi en la diapo, pero ese sería el comentario. Gracias, Paula. Andrés Niembro. Buen día, gracias también por la presentación, muy interesante. Tengo varias consultas, pero por desconocimiento, digamos, no es que trabajo en el sector, entonces por ahí quería sacarme esas dudas. Noelia hablaba antes de la heterogeneidad de los laboratorios y me surgía una pregunta que tiene que ver, no sé si hay distintas formas de cómo se financian estos laboratorios, si todo el financiamiento es simplemente en función de lo que producen y logran vender, o si hay un financiamiento de base, digamos, que aportan los distintos estados nacionales, provinciales, universidades. En función de eso, digo, por ahí especificar un poquito más de en qué consiste el término público, ¿no? En el concepto de laboratorio público, ¿no? Porque hay empresas que uno conectaría con el Estado y que por ahí, tipo INVAP, ¿no? Que es una sociedad del Estado donde el gobierno provincial no hace aportes, sino que su estructura se financia básicamente en función de lo que vende de servicios o productos. Entonces, en función de eso, saber, digamos, cómo es la cuestión del financiamiento, si hay un financiamiento por ahí basal desde vías, digamos, desde el Estado, de distintas fuentes públicas, lo cual, digamos, permitiría también entender un poquito por qué pueden llegar a tener estructuras de costos o de precios más bajas que por ahí una empresa que tiene que financiar todo con las ventas, ¿no? Esa es una duda. Y la otra duda, se entiende, digo, claramente la inclinación por la producción de medicamentos huérfanos, ¿no? Que está desatendiendo el mercado, pero también hablaban de la posibilidad de producir medicamentos que de alguna forma ayuden a regular, si se quiere, precio, ¿no? Bajar precios, o eventualmente hablaba también Ana Clara de sustituir importaciones. ¿Cuál es la característica o si ven ustedes barreras en términos para escalar, digamos, en esa producción, ¿no? Digamos, más allá de los medicamentos huérfanos y entrar a competir en otros, ya sea con importaciones o con otros laboratorios para bajar precios? Si hay problemas de producción o hay problemas de comercialización, ¿por dónde pasa la cuestión? Gracias, perdón si me extendí mucho en la pregunta. Bueno, ahora sí, Noelia. Bueno, si puedo les comparto en el chat el link donde pueden descargar el artículo. Se puede descargar gratis. Así que pueden acceder ahí al artículo, digamos, que les mencionamos todos estos temas de la presentación. También puede Manuela a todos los inscriptos enviarles el archivo. Digo, les hacemos llegar el archivo también. Si no anotan porque ahí pueden descargar el volumen entero, también les podemos hacer llegar el artículo particular. Sí, lo podemos poner como link, si no les parece mal, en la invitación de Calendar. Sí, por supuesto, sí. Bueno, después, con respecto a las medidas que implementan LAP para llevar adelante proyectos de investigación y desarrollo, en este momento en la agencia se está trabajando para construir, tener armada una lista de medicamentos estratégicos de acuerdo a las compras que realizan los distintos programas del Ministerio de Salud de la Nación. Eso está en preparación, bastante avanzado, pero la idea es ahí identificar medicamentos que tal vez por alto costo o por discontinuación de su producción son relevantes para tener en cuenta y que puedan llegar a ser producidos por laboratorios públicos. Y además se hizo una encuesta a todos los laboratorios públicos para relevar capacidades y medicamentos que se están produciendo y los que están certificados y todo, con lo cual eso en breve, no sé si muy pronto, pero debería salir en principio de este año, un informe de ANLAB con esa información. Eso lo pueden encontrar en la página web de la ANLAB cuando salga, ¿no? Todas las noticias de las distintas medidas, los distintos acuerdos que se van firmando,
las convocatorias que se abren, todas son publicadas en la página web de ANLAB. En este momento también hay una convocatoria propia de ANLAB para financiamiento a los laboratorios, que está abierta, así que además de lo de FONARSEP, eso, como nosotros presentamos, digamos, las políticas científico-tecnológicas, que quedó la parte del financiamiento ANLAB aparte, pero bueno, todo eso lo pueden encontrar en la página. No sé, Ana, si querés vos pasar. Sumo a eso algo más que, bueno, quizá por temas de tiempo quedó un poco fuera, ¿no? Pero la ANLAB se crea en el 2014, se constituye, se crea mediante ley, ¿no? En el 2014, empieza a funcionar en el 2015, y a partir de ahí, si bien se empezó a hacer algún trabajo, piensen en el contexto en el que estaba Argentina, ¿no? Año 2016, 17, 18, el presupuesto de la ANLAB en un principio no se pudo ejecutar y después lo poco que había fue solo en disminución, ¿no? Hay un renovado impulso a la ANLAB a partir de el año 2020, diría, y recién ahora se está haciendo un relevamiento, no solo en términos de medicamentos huérfanos, como comentaba Noelia, sino de capacidades que tienen los laboratorios de producción pública y de lo que quedó de los laboratorios de producción pública. Hay nuevos y hay algunos que han incluso disminuido la producción. No sé, Noé, si vos querés decir algo más sobre esto particular. No, sobre eso no. No sé si querés... Sí. No, en relación al tema de las fuentes que preguntaban tanto Hugo como Paula, son fuentes en realidad que las van a encontrar en el trabajo. En el caso particular de las emisiones, nosotros lo traemos a colación porque nos parece que es un tema que se puede trabajar en Argentina, el del impacto ambiental. Digo que está completamente desatendido en general, pero son datos globales, ¿no? Creo que, no me acuerdo si yo lo dije, la diapositiva seguro decía que los datos de emisión eran datos globales. Paula, no sé si vos tenías datos particulares de Argentina o interpretaste que eran de Argentina. Nosotros no encontramos. No, eran de Argentina, pero por eso quería saber la fuente. Bueno, están en el trabajo que van a recibir. Y después en relación a las preguntas de Andrés, no sé vos, no me quiero superponer con vos ni interrumpirte, pero Andrés preguntaba en casos de precios, creo que, yo no me acuerdo bien, Andrés, pero en el caso de los medicamentos que producen estos laboratorios, una de las primeras limitaciones, bueno, por un lado, ya me acordé, primero preguntaste por los presupuestos. Y es que es tan diverso el universo de laboratorios de producción pública que es su manera de financiarse también, ¿no? Inevitablemente. Pensá que hay desde laboratorios que en realidad son farmacias con recetas magistrales dentro de hospitales, laboratorios que dependen de municipios, te imaginás que los presupuestos en esos casos son bastante pequeños, y por supuesto también hay laboratorios que son sociedades anónimas, o incluso sociedades del Estado, ¿no? Recién nombrábamos el Profarse, que supo ser un programa dentro del Ministerio de Salud y haberse conformado como empresa, sociedad del Estado, le dio mucha más flexibilidad en términos de tomas de decisiones o trámites, que no le daba, por supuesto, cuando era un programa dependiente del Estado, pero claro, se le presenta el desafío de tener que automantenerse. Por supuesto, tienen aportes. Con esto quiero decir que en realidad no es que todos tienen un presupuesto fijo o que podemos decir que hay un presupuesto nacional afectado directamente o provincial afectado directamente. La heterogeneidad es enorme en cuanto a los presupuestos. Sí. Me parece eso que es muy importante marcar, o sea, que hay varios laboratorios que se autoabastecen y que incluso, o sea, que en los precios de sus productos incluyen también un porcentaje que es considerado como ganancia que se reinvierte en el mismo laboratorio. Entonces, los precios, en los casos en los que los precios de los medicamentos de los laboratorios públicos son más bajos que los de la industria privada, es porque realmente el precio es más bajo, no es porque el Estado está dando plata y por eso
se gasta menos en el laboratorio para producir. De todas formas, no siempre los precios de los laboratorios públicos, de los medicamentos de los laboratorios públicos son más bajos, porque cuando se produce en poca cantidad, la materia prima, los costos de la materia prima terminan siendo un porcentaje más alto también en el precio. Y entonces puede haber casos en los que en realidad no es más barato, pero constituye una capacidad productiva esencial, estratégica. Entonces, la compra del Estado a los laboratorios públicos es clave para que se mantengan, no se pierdan esas capacidades. Y este tema del escalado me recuerda a la segunda parte de la pregunta de Andrés, que tiene que ver con la distribución, ¿no? Son muchos los laboratorios que no tienen los registros de sus especialidades en ANMAT y por lo tanto no pueden tener un tránsito federal de lo que producen. Entonces son estratégicos a nivel provincial y pueden proveer a sus provincias, pero no a otras provincias. Entonces hasta que no puedan acreditar, registrar en ANMAT, difícilmente cambien el escalado y puedan disminuir aún más los costos asociados a la producción. Pero sí, en realidad... Eso ahí también está bueno mencionar, que no tengan el certificado ANMAT no quiere decir que estén trabajando en condiciones, en malas condiciones o baja calidad, ¿no es cierto? No. Simplemente que por algún motivo no llegan a cumplir el estándar de ANMAT, que es un estándar fijado con características internacionales. Tienen habilitaciones provinciales o municipales, tienen controles y tienen aprobación esos laboratorios. La regulación de ANMAT está bastante establecida internacionalmente, ¿no? En general es un traspaso casi acrítico de normas de la FDA, de la EMA, rara vez adaptado a nuestras realidades, bueno, al margen. Y lo que iba a decir en realidad es que cuando pensamos en distribución, no solo tenemos que pensar en términos federales o geográficos, también en que la distribución de este tipo de medicamentos, o sea, hay una distribución de medicamentos que es bastante compleja y que está bastante estudiada en la literatura, que tiene que ver con la producción del sector privado, y una muy distinta, que es la distribución del sector público, que generalmente llega a hospitales o a salas de atención primaria mediante licitaciones, ¿no? Las compras son bastante distintas. Entonces la función que tratamos de ir discutiendo a lo largo del trabajo es distinta. Y acá creo que una de las limitantes también es cultural, ¿no? Vamos al médico que nosotros elegimos en nuestra cartilla, estoy hablando de clase media, ¿no? O tenemos una prepaga, y la manera en la que accedemos a esos medicamentos es muy distinta que cuando nos acercamos a una sala de atención primaria donde el Estado está presente y te da tu medicación, ¿no? Casi que nos sentimos más seguros cuando vamos a la farmacia y podemos elegir nosotros qué marca queremos y comprar por etiqueta el ibuprofeno que más me gusta. Digo, me parece que ahí también hay una limitación y una barrera cultural que no se va a resolver porque produzcamos ibuprofeno en los laboratorios de producción pública. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer un comentario. Ya estamos en horario, tratamos de que los seminarios sean relativamente cortos, siempre con la flexibilidad que los oradores se merecen y el tema, pero para que puedan también tenerlos presentes para otras participaciones, tratamos de que se extiendan durante 1 hora. Así que ya estaremos... Sí. ¿Puedo hacer un último Adelante, comentario? claro. Que no sé si lo hablamos, una de las preguntas era sobre las barreras que puede haber para competir con otros laboratorios, con los laboratorios privados o para sustituir importaciones. Y ahí quiero que quede claro que hay que tratar de no caer en la dicotomía público-privado tampoco. O sea, realmente es importante fortalecer también la industria privada nacional, y hay en proceso proyectos para creación de planta piloto de producción de principios activos en el país, en el INTI, y se está, digamos, se está trabajando, se está considerando todo este tema. No es que haya una barrera real, sino que la idea es que el país crezca por completo, ¿no es cierto? Es como que haya un desarrollo en la industria farmacéutica y que los laboratorios públicos puedan dar respuesta a necesidades al Estado, ser una herramienta estratégica para el Estado, y en donde se pueda
trabajar para sustituir importaciones se va a hacer, se está previendo. Perdón, eso más. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos cerrando. Recuerden, el próximo seminario, el 2 de agosto, sobre temas de transferencia de tecnología en el sector agrícola a cargo de Gastón Blaschi, Jessica Sarmiento y Agustín Rivas Bergant. Misma hora, 2 de agosto. Bueno, gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. a ustedes. Chao. Chao, Hugo. Chao, Andrés. Chao, Lili. Chao, Sandra. Gracias.